Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este encuentro con la memoria. En esta ocasión estamos analizando el libro Cita con la memoria de la escritora Rina Toruño de El Salvador, quien hace una entrevista a Elena Garro. Por eso me siento tan emocionada de tener al doctor Ricardo con nosotros. Eh, para mí es algo tan bonito poder contar con su sabiduría, con su experiencia, tanto como catedrático, como escritor, como persona que siempre está apoyando a la gente en sus escritos y que tiene la capacidad teórica, práctica y todas esas destrezas para irnos ayudando. Y quisiera que él nos contara eh, todo lo que él hace en cuanto a la publicación de libros, ¿verdad? Entonces, eh, me gustaría que él se nos presentara y que todos nos presentáramos después para luego empezar a hablar en sí del libro. Bueno, yo soy del Salvador y mi nombre es Glenda Maya y si han estado viendo ahí a una jovencita es Gaby, que el doctor la conoce de que estaba tiernita, y ahora ya es toda una señorita universitaria. Y la idea de tener un club de lectura es porque los niños no quieren hablar español y por eso yo decidí que viniesen escritores que nos hablasen de sus libros para que nuestros hijos se sientan orgullosos de nuestras raíces, pero especialmente lo que quiero es que ella pudiese hablar español. Entonces ahí estaba lo perfecto, tener escritores para que ella se animara a hablar. Y hoy me habla muy bien el español y el inglés. Eh, Sin más por el momento, lo dejo con el doctor Ricardo. Muchas gracias por invitarme. Me parece una iniciativa maravillosa esta de reunirnos en torno a un libro y fomentar la lectura. ¿Qué les diré? Soy de Durango, de la parte lagunera, pegado a Coahuila, este, cerca de Torreón, del norte de México. Estudié letras en Puebla. Luego en México hice el doctorado en el Colegio de México. Eh, Enseñé literatura mucho tiempo en Sinaloa, en Torreón, en la Ciudad de México. Y fui instructor en Harvard cuando conocí a Glenda. Fui instructor en lenguas y literaturas romances. Y pues fue una experiencia muy bonita esa. Ahora me dedico a investigar sobre todo surrealismo. Este año es el centenario del manifiesto de André Breton y fundamos en México un centro de estudios surrealistas. Tenemos mucho trabajo porque vamos a ir a Francia a un gran festejo y a hablar sobre el manifiesto surrealista. Y acabo de sacar un libro por el centenario que se llama Antología de Poesía Surrealista en México, donde reúno todos los trasterrados, todos los poetas y pintores que vinieron a México y que aunque algunos no eran su tarea principal la poesía, sino la pintura, pues también escribieron y nos dejaron textos maravillosos. Yo espero que podamos hablar en otra sesión de este libro del surrealismo en México. Y bueno, soy un amigo de Glenda desde hace muchos años, la conocí en Boston precisamente, y estoy encantado que me haya enviado el libro de la doctora Toruño, que me parece pues muy revelador, ¿no? Sí. Y a eso vine, a platicar un poco sobre el libro. Muchas Muchísimas gracias. Encantado de estar con todos ustedes. gracias, doctor. ¿Alguien más desea presentarse?
ingeniera Sarela Pardo, que es la experta en la tecnología aquí. Hola, bueno, mi nombre es María Isabela Pardo y soy de Colombia y me encanta la lectura. También pues leí el libro de Cita con la Memoria y pues me cautivó, me parece una historia bien interesante, sobre todo a nivel de cómo en aquella época pues era el manejo de las mujeres. Vengo de una familia que es totalmente matriarcal. Somos 8 mujeres y 9 con mi mamá. Entonces, ante todo, como dicen, las mujeres pues estamos como en un proceso pues, de lucha, ¿cierto? Bueno, no, a mí casi no me tocó porque lo que les digo era netamente matriarcal nuestro núcleo familiar. Entonces, pero pues cuando tú lees esas historias y cuando ves de pronto otras historias, ves que de pronto a muchas mujeres les ha tocado muy difícil y han tenido que salir pues y tener una resiliencia muy grande. Entonces, pues estoy contenta de estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Carito, Alba está por ahí, quisiera presentarse. Sí, sí, aquí estoy. Déjeme ver si puedo abrir un poco. Y mi nombre es Alba Herrera y también tuve la gran oportunidad por medio de Glenda de leer el libro. Me pareció fenomenal su vida y sorprendente a la vez, ¿verdad? Por todo lo que pasó esta señora. Una gran escritora, una gran persona, según lo narra la doctora Toruño, a quien también por medio de Glenda tuve la oportunidad de conocer a la doctora. Me parece muy importante ese libro. La verdad me llena de gozo saber leerlo, pero también de tristeza saber lo que pasaron algunas personas en la antigüedad con todo esto, ¿verdad? De personas que no actuaron bien. Pero bueno, esa es la historia y hay que leerla y qué bonito tener estos encuentros para saber más de ella. Ah, Muchas gracias. Soy Alba Herrera y soy del Salvador. Y también haciendo pininos en la escritura. Tengo mi librito de poesía también, así que ahí vamos hacia adelante. Gracias por la oportunidad. eso es lo importante, iniciar, ¿verdad? Eh, mi chica invitada de Nueva York quiere presentarse, por favor. Ay, ¿seré yo? Sí, la única, la incomparable. Ok, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Lorena Díaz Aón. Yo soy de Barranquilla, Colombia. Y me encanta, ahora en estos momentos me encanta la lectura, pero mi historia es muy es diferente porque yo peleé mucho. Antes no podía leer ni siquiera un libro, ni siquiera llegaba a leer una cuarta parte del libro. Y a los 44 años fue cuando comencé realmente a leer. Y fue porque el día precisamente que estaba, mi papi tuvo un accidente y pues viajé y cuando el primer día en la funeraria, a primera hora, tipo 7 de la mañana, un amigo mío llegó para darme pues su pésame, el pésame, y lo primero que hizo fue que me dio un libro y lo tomé en mis manos, pero yo no creía mucho, además que yo estaba en un momento de mucha tristeza y yo pensé que no iba a ser capaz de leer el libro como usualmente me pasaba, pero precisamente en esos momentos en los que yo estoy pues tan deprimida con el accidente de mi papá, como a las 2 semanas dije, voy a comenzar a leer este libro a ver. No estaba tan segura, comencé a leerlo y fue pues maravilloso. Digo que es un regalo de Dios, me encantó, pude terminarlo y de ahí en adelante he seguido leyendo y me ha encantado muchísimo. En todos los momentos, o sea, hace como 2 años me dije que he visto muchas personas que pueden estar pasando por lo mismo que yo pasé, que quisieran leer, pero que no pueden porque, bueno, por muchas cosas, a mí me pasaban muchas cosas, me dormía
le perdía el entusiasmo, muchas cosas. Entonces comencé y ya tengo ideado pues un programa para esas personas que no leen, pero que quieren leer. Entonces, de eso se trata mi compañía y es fascinante el placer de leer. Así que más adelante, pues, les cuento un poco más. Y muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por invitarme, Glenda, y muchas gracias a todos por permitirme conocerlos. Ok, encantado. Carito, muchas gracias. Lorena, Sí, siempre muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Glendita, que ella siempre muy amablemente está ahí, siempre incentivándolo a uno para que pueda aprender cosas nuevas. Muchísimas gracias al doctor, ¿verdad? Me parece muy interesante escuchar este tipo de ponencias, porque uno dice, ay, es que no tengo tiempo, no tengo, ay, no, es que leer. Porque toda la gente prefiere estar en el internet, en el redes sociales, y ya no leen, ¿verdad? De forma orgánica en un libro, ¿me entiende? Entonces, incentivar a las personas con este tipo de reuniones, ¿verdad? Es muy bueno y muchísimas gracias igual a Albita, que ella siempre también está incentivándolo a uno que lea con sus libros y sus poemas que ella hace. Y muchísimas gracias por permitirnos pues estar aquí, muy, muy agradecida. Yo soy de San Salvador, y pues muy orgullosa también de ser salvadoreña. tiene una voz extraordinaria, canta muy lindo, todo un artista. Aquí nos unimos en todo. Muchísimas gracias. Eh, por favor, ¿alguien más se quiere presentar? Eh, ¿Alguien más quiere apoyarnos con la presentación? Eh, Lorena, ¿gustaría presentarse? Uy, ella no tiene- Bueno, entonces, doctor Ricardo, si gusta, podemos iniciar con la conversación sobre el libro. Le cedo a usted la palabra. Bueno, el libro es muy asombroso y revelador porque nos cuenta cosas muy personales y muy íntimas Sí, y nos muestra, por ejemplo, a un Octavio Paz, pues completamente humano con sus virtudes y sus defectos. Y nos muestra también una relación con Elena, pues por decirlo menos, tormentosa. El libro es muy bonito porque fue hecho a partir de un contacto directo de la doctora con la escritora, con Elena Garro, pero sobre todo con la amiga, con la persona que te llega a contar incluso intimidades. Esta relación que ella entabla con Elena Garro es estupenda y entonces el libro se convierte no nada más en un libro literario, sino en un libro lleno de vida, de vividura, de, de psicología, de emociones. Y hay que recordar que la doctora escribe este libro a partir de entrevistas o de una entrevista, pero que dura muchos años. Cada verano ella iba a la casa de Elena Garro, donde ella estuviera, en Cuernavaca, en Nueva York, en París, y le entrevistaba. Entonces es un libro que se va tejiendo poco a poco.
Yo creo que solamente una mujer puede escribir este libro y una amiga, porque no es un libro como los que acostumbramos a hacer en la academia, de un verano entrevistando a un escritor o un verano yendo a ver a algún escritor famoso, sino es un libro que se va construyendo prácticamente junto con toda una amistad. Y además, la palabra memoria es muy importante porque le va extrayendo, le va sacando a Elena Garro, la doctora Toruño, a sus vivencias, cómo era la relación personal, cómo era Octavio Paz, cómo fue su matrimonio, qué problemas tenían, qué afecto tenía Octavio Paz, qué fijación tenía con la madre, sus inmadureces, sus machismos, sus hasta envidias literarias internas, ¿no? O sea, nos llevan a esferas muy íntimas, muy interiores, pero lo hace a través de ir tirando como del hilo de la memoria, irle sacando poco a poco a la escritora estas vivencias, esta ahora sí que esta tela de Penélope que ella va prácticamente destejiendo, ¿no? Entonces, al final, pues se queda uno impresionado porque uno tiene la idea de Octavio Paz, esa que pinta letras libres, o sea, un Octavio Paz prácticamente como una especie de semidios, de estatua olímpica, ¿sí? Eh, y la doctora Toruño nos recuerda, y también Elena Garro, que detrás de toda esta parafernalia literaria, detrás de todo esta canonización literaria, estamos hablando de la figura, de una de las figuras más emblemáticas de la lengua española, el Premio Nobel de la Paz, simplemente, pues la doctora Toruño con una gran inteligencia nos muestra que, bueno, esa persona no es exactamente una estatua, un ser inmaculado, un símbolo del patriarcado, sino un hombre también con muchísimos problemas psicológicos, con muchos defectos, con muchas virtudes, pero también con grandes taras, podríamos decir, culturales, ¿no? Como era el machismo, su no aceptación de la homosexualidad, ciertas cosas que están allí, que ella pone sobre el tapete y que vuelven el libro, pues fascinante de leer, ¿no? Es como, para mí es como un caramelo. O sea, cuando yo estoy en alguna investigación así muy fuerte, bueno, leo de nuevo a la doctora Toruño y prácticamente me pego unas divertidas sensacionales porque tiene también esa gracia, está escrito con inteligencia, está escrito con mucha madurez, está escrito desde una perspectiva de una doctora de letras, de alguien que conoce el medio, pero a la vez ella extrae estas cosas que solamente una amiga muy íntima podría descubrir. Entonces el libro se vuelve fascinante en manos de él. ¿Sí? Yo quisiera saber qué les llamó la atención en el libro a todas ustedes. Eso sí me interesaría mucho. ¿Qué fue lo que más les impresionó del libro? A mí ver como una mujer con un futuro tan brillante se, se casó prácticamente y tuvo que dejar toda su vida de la universidad, que le prohibió visitar a sus padres, a sus amigos, y no concibo cómo alguien que es tan independiente pueda dejar
como paralizada su vida, aunque después ella retomó su vida. No sé, no comprendo cómo sucede eso. Y por eso me encanta, porque eh, hay una historia de una mujer que pudo salir de ahí y que a veces uno no puede extraerle esa información a las personas, pero sabe que están viviendo situaciones difíciles. Entonces me parece como bien interesante darle ese libro para que la gente, si no tiene valor de confesárselo a alguien, por lo menos que aprenda a confesárselo a sí misma, a aceptar esa realidad para luego transformarla. Entonces, sí, es fuerte, Sí. fuerte, todo lo que le tocó vivir, eh, que mucha gente sigue en un matrimonio por los hijos y por todo esos chantajes que hay, es otra cosa que me llamó la atención y me fascinó su compromiso social, el de ella. No sé si alguien más, Sarela, ella tiene una opinión del libro bien interesante porque ella es lo contrario de la sumisión, ¿verdad? No, no, pues, a ver, cuando hablabas, Glenda, totalmente de acuerdo. O sea, a mí de las cosas que más me impactó fue la forma del matrimonio, o sea, que fue tan, el tipo la llevó, o sea, Muy sin rápido, ninguna, ¿no? con una trampa de ir a tomar una foto, entonces uno dice, oye, y cuando veo yo que, que las personas son tan inocentes y bueno, y cuando uno está enamorado, o sea, cuando el amor llega y lo veía la semana pasada, o sea, se vuelve, o sea, entra como en una nube y no ves, no oyes, no sientes, sino que ves es por la persona que estás amando y de pronto hasta lo que decía el doctor, se vuelve un dios para uno. Entonces, eso me impactó mucho, el que ella, o sea, vaya como corderito pues al matadero, así pienso yo que es bien, bien complejo. Y obviamente después pues hay una transformación de la doctora y que ella tenía esa esencia porque el padre pues se muestra un padre amoroso y lleno de darle todo lo que podía herramientas para poder superar pues y salir de esa como de ese proceso tan, yo digo que tan confuso, ¿no? Que era el matrimonio, porque duró mucho tiempo. Entonces, y iban y venían, y entonces yo digo, increíble pues, y uno lo ve en muchos matrimonios que son así, o sea, que uno no entiende por qué, pero yo pienso que a veces es el amor o el sentimiento del amor o el amor mal tomado, no sé, habría que analizar mucho sobre eso, pero... Y sí, había una sumisión muy grande que a veces, pues, se pone uno a pensar definitivamente es mejor no ser tan sumiso. No sé qué otras compañeras quieran hablar. Hay una parte de gente que ha leído el libro y otras que no. Entonces la intención es como, por un lado, poder profundizar acerca del libro y para las personas que no lo han leído, invitarlos a que se atrevan a leerlo. Está bien interesante como despertar el interés del libro. Ok, hay algo que a mí me llamó mucho la atención, o sea, el libro es corto, o sea, es un libro corto, son o sea, como 112 páginas, 110 páginas, porque las otras páginas, las otras tres son de referencia, y es la anotación, que yo le dije a Glenda, o sea, porque yo lo de las notas, cuando se hacen las notas de pie de página, el estilo que ella maneja es bastante, para mí fue confuso.
Y yo decía, wow, o sea, de pronto lo veía un poquito. Glenda me explicó que es un tipo de que se utiliza pues en la academia porque parecía como una rayuela. Me acordé cuando leía a Julio Cortázar en La Rayuela, es más o menos algo así como ese estilo. Y a veces como que hace mucho ruido en la lectura, ¿no? Me da la impresión. Porque estás tan concentrada y de pronto, pum, llega la nota y, ay, uno dice, uy, ¿qué pasó? Pero no sé si el doctor nos puede explicar un poquito sobre esa parte. Sí, yo creo que es un asunto de profesión. O sea, cuando nos entrenan para estudiar literatura, pues nos enseñan ciertas formas de notación, que es muy típico de los doctores y de los maestrantes de literatura. Entonces nos enseñan a citar de manera filológica, ¿sí? Entonces todo lo que uno, está bien, pero también es una traba, porque queremos poner en la cita, constatar en la cita que esto viene de una fuente y queremos decir de dónde viene, de dónde es el origen de esa información. Y entonces nos la pasamos, decía Cortázar, en una especie de cunilingüis estilístico, de arriba para abajo, ¿no? Ujú, Dice, él se burlaba un poco de este estilo, aunque lo usan en Rayuela, porque sí es como una deformación profesional y a veces no lo podemos quitar. O sea, vemos algo y lo queremos citar. Hasta tenemos nuestro cuadernito para anotar que primero va el nombre, luego va el título y luego, entre comillas, el artículo y el año de la edición y las páginas. Sí, es como parte del ujú. entrenamiento. Yo no lo recomiendo mucho. Yo pienso que un escritor debe ser más libre. Yo le hubiera sugerido realmente quitar esa parte, hacerlo como más ligero, ¿sí? Desprenderse un poco del aire académico, porque sí, el libro tiene como una fractura. En parte quiere ser académico, pero en parte también quiere ser como una especie de biografía. Y entonces no es ni uno ni la otra cosa, se queda en medio, ¿no? O sea, yo había advertido ese problema como estructural del libro y me parece que tú acertadamente das con el clavo de dónde está el problema, ¿no? Cierta deformación que tenemos los profesionales de la literatura de todo quererlo anotar con la forma de MLA, Modern Language Association, ¿sí? Que tiene una forma filológica de citar, o citar como nosotros hacíamos acá en México, en el Colegio de México, o en España, con la NRFH, con la nueva revista de filología hispánica, ¿sí? Porque no te admiten un artículo, no te admiten una crítica si no va anotada de esa forma, ¿sí? Entonces, es parte como de nuestra formación literaria y ahí se ve a la profesora Toruño pues usando estas técnicas, ¿no? Pero a mí lo que me parece más, está bien, aparte, esas son cuestiones de forma, Ujú, no creo que sea la esencia del libro. Lo que sí me parece interesante es lo que dices de cómo era esta relación, esta pareja dispareja, ¿no? De dos escritores emblemáticos de la literatura de toda Latinoamérica. Porque si Octavio Paz es un gran poeta, eso nadie se lo puede negar, nadie puede negar que Piedra de Sol es un extraordinario poema, o que Noche en Claro es un poema surrealista de primera línea. Eh, por otro lado, Elena Garro también escribió A la sombra, y si quieren ustedes de una manera subalterna, subalternizada, no creo que subalterna, ella era muy rebelde y termina imponiéndose tarde o ujú. temprano.
pero ella es precursora del realismo mágico, de la novela al estilo de García Márquez, de todo este estilo que fue tan importante en el boom latinoamericano. Y ella escribió también un teatro social muy importante cuando hace la obra sobre Felipe Ángeles, ese general villista tan olvidado en México, tan vilipendiado y que en realidad era un gran intelectual y que todos hubiéramos sabido ahora que si Felipe Ángeles hubiera vencido y hubiera sido presidente de la República, México hubiera tenido otro destino completamente distinto a no 100 años de corrupción priista. ¿Sí? Y entonces hay muchas cosas que ella que ella logró realizar y escribió ahora una obra que puede paragonarse, o sea, se puede llevar de tú a tú con la que escribió Octavio Paz. No hay ninguna diferencia estilística, no hay ninguna diferencia más que las personales, más que las formas de escribir de cada quien, pero en cuestión de importancia, la obra de Elena Garro está agarrando una fuerza extraordinaria, ¿sí? A tal grado que ahora podríamos decir, bueno, porque ella no ganó el premio Nobel, se lo merecía también, ¿verdad? Y son estas cosas que uno siempre ve, quizás hay sí mucho de machismo, no nada más en México, porque esta manera en que se casan se parece mucho a las historias que nos contaban nuestros abuelos, ¿no? Yo me robé a tu abuela, decían. Decía uno, ¿cómo? O sea, sí, yo llegué y se subió un caballo y me la llevé. Pues, pero pues, si apenas se conocían, ¿no? O sea, o estas Muy historias, mexicano. sí, muy mexicano, o sea, ahí Octavio Paz se muestra muy típicamente machista mexicano, y luego eso de que se la lleva con la mamá, o sea, detrás de todo macho mexicano hay una tremenda mamitis, hay un complejo de Edipo muy fuerte, y hay que, en lugar de llevársela a un lugar independiente, formar un hogar independiente y su propia vida, pues no, se la lleva con la mamá, y la mamá también ejerce una tiranía, una doble tiranía. No solamente sufre la tiranía del esposo, autoritario, machista, además un machismo muy raro porque tenía también Octavio Paz tendencias amorosas y afinidades amorosas hacia su propio género, ¿sí? Fue amigo muy íntimo de Carlos Pellicer, por ejemplo, que le ayudó mucho además en su carrera literaria. Buena parte de la fama de Octavio Paz se debió a esta amistad, podríamos decir, con don Carlos Pellicer. Y don Carlos Pellicer, todo el mundo sabe, todo el mundo sabemos, bueno, que es uno de los hombres, de los primeros hombres cultos de México que abiertamente declaraban su homosexualidad. No, no, no es el único. Está también, pues, Salvador Novo, o está también Carlos Monsiváis, ¿no? Mentes brillantísimas por otra parte, o sea, y además personas muy abiertas, que en ese rubro también abrieron como un parteaguas en México, pero Octavio Paz se lo tenía más escondido, más guardado y más reprimido por lo que se ve en el libro de la doctora Torbillo, ¿no? Entonces, eso también es importante. Elena Garro se convierte en esta lucha tenaz, en esta contradicción, en este vivir y no vivir, en este vivir y desvivir, en una escritora estupenda. ¿Sí? Y ahora podríamos decir que están al par. Yo no sabría cuál obra es mejor. Yo diría, son dos obras estupendas, cada uno con su propia búsqueda y con su propio estilo y con su propia riqueza. Fantástico. No sé qué más. Yo sí quería decir que lo del estilo de la cita, pues
como uno tiene que cuidarse también del plagio, y como maestro uno tiene que insistir a los niños de que no, o a los muchachos o a los jóvenes universitarios, que el plagio es algo que puede ser hasta penado, ¿verdad? Entonces que se tiene que citar, no hay duda. Yo cuando estaba en el Colegio de México Ajá. y nos empezaron a pedir que todos nuestros trabajos estuvieran filológicamente bien citados. Es más, hubo una profesora que me iba a reprobar si estuve en riesgo de no ser doctor, la doctora Venier, ¿sí? Una doctora muy famosa del colegio, que era terrible. Conmigo fue muy buena, fue la que me mandó a Harvard, imagínense. Pero un día yo le entregué un trabajo y me dijo, usted no sabe citar a Aristóteles. Si no me lo cita bien para mañana, lo repruebo. Y eso era correrme del doctorado. Y entonces yo estoy allí hasta que di con García Yebra, algo así, y vi que Aristóteles se cita como un manuscrito y ya pude citar el manuscrito original de Aristóteles. ¿Sí? Entonces son cosas del oficio del doctorado. Y a veces mis hijas me preguntaban, ¿estás aprendiendo mucho en el doctorado? Sí, le estoy aprendiendo a citar. Así está. Es lo único que No, enseñan. bueno, yo pienso que las citas son importantes. No tengo nada contra la cita, y me parece que es muy importante y sobre todo lo que dice Glenda. Lo que me parece, o sea, lo que me pareció a mí fue que como a veces se vuelve tan larga la cita, Sí. yo recuerdo que pues en muchos libros las citas la ponen es un numerito y en la parte de abajo se coloca qué quiere decir el número. Ese era como el estilo que yo siempre había manejado. Aquí veo yo ese estilo y me pareció curioso porque yo a veces perdía la lectura, ¿sí? Pero indudablemente la cita debe existir, totalmente de acuerdo. Cuando yo le había comentado a Glenda lo de las citas y ella me explicó y yo dije, ok, pues son estilos, es como dividen aquí en Estados Unidos. La división es totalmente diferente, o sea, es una forma mm, total, colocan ¿cómo es? El dividendo al al lado contrario del divisor, Sí, pero el sí. resultado es el mismo. Exacto, exacto. Entonces, Pero eh, curiosamente a mí me da problema, me cuesta dividir, porque estoy tan acostumbrado que va hacia abajo y aquí como hacia arriba que me cuesta. Pero si tuviera que estudiar y graduarme y que si no aprendo eso de esta manera, estoy segura que tendría que hacerlo como claro. o sea, son... Eh, sí, son estilos pues, que ujú. te enseñan en la escuela, ¿no? Son formas de multiplicar, podríamos decir. Sí, y esto es una nueva, para mí fue nueva esa forma de citar, realmente. Sí, sí. Ujú. Ahora hay una organización en Estados Unidos Ujú. destinada exclusivamente a enseñar a citar, ¿sí? Entre otras Interesante. cosas. Se llama la MLA, Modern Language Association. Modern Language Association, Sí, y hay MLA. Ujú. MLA, y hacen un congreso anual muy importante, donde se reúnen todos los doctores que saben citar, de esa forma como la doctora, en un congreso y O sea, así. hay Y doctorado nos para pasan hacer una citas. semana hablando del arte de citar, ¿no? Sí, El arte de citar, sí. exacto. Interesante. Bueno, hay personas que podemos un poco sonreírnos de estas cosas y decir, bueno, pero Aristóteles no citaba así, o Sócrates no hacía eso, y escribió un gran libro. Y bueno, somos más bien como amantes de los buenos libros, más que amantes de las buenas lecturas Ujú. académicas, ¿no? Son géneros distintos. Claro, cada uno también en su campo tiene su importancia, ¿sí? Si yo leo un ensayo de Antonio Latorre, pues las citas van a ser muy importantes. Si yo veo el libro de Garcilaso anotado por Herrera,
pues yo sé que las citas de Herrera me van a abrir un camino enorme, ¿no? O sea, también en ese camino podríamos decir que hay genios, ¿sí? O sea, son poquitos, pero los hay. Okay. Yo cuando leo a Garcilaso, ya ni leo los poemas, leo mejor las citas de Herrera, porque me va a abrir un campo increíble de interpretaciones, de connotaciones, de sentidos, de palabras que yo no sabía. Entonces también allí el arte de bien citar es también un arte. Y yo creo que la doctora tiene su gracia también. Sí. Y bueno, otra cosa es cuando ya empieza a mostrar la parte pues académica de Elena, de la Sí, señora Elena, y esa toda su obra, ¿no? O sea, que da las pinceladas de cómo la obra, no he tenido la fortuna de leer ningún libro, pero yo creo que hay mucho material para uno conocer, sí, sobre todo, por ejemplo, lo de los campesinos, cómo manejaba lo de los campesinos, las obras y obras de teatro que también hacía, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. Ella, Bueno, Recuerdos del Porvenir se compara con 100 años de soledad de García Márquez. wow. Así de bueno, importante ese es el que hay que leer su novela. entonces. Exacto. Porvenir, Recuerdos del Recuerdos del Porvenir. Pueblos del Porvenir, ok. Recuerdos del Ah, Porvenir. recuerdos, ok, esto está aquí en, Que por cierto es un título que usó Benjamín Pérez de un poema. Y ahí está también mi gusto por Elena Garro, que eran sus lecturas surrealistas, ¿no? ok, Yo creo que ese, ella tuvo mucho que ver en influir en el surrealismo a Octavio Paz. sí, Los recuerdos del Porvenir de 1963. No había Exacto, es nacido, muy bien. Por eso. ese Pero está mejor. sí quiero Sí. comentarle que hay diferentes presentaciones de la obra de la doctora Rina. Esta fue Ah, una mira, ok. y esta es como la más reciente. Entonces, Ok. es, La primera que edición es, ¿De qué año? sí, de bien. qué Eso se año. está citando, ¿eh? Ujú. Esto me lo dio en el 2008. Vamos a ver cuándo lo publicó. Porque es La edición fue en el 2004. Es, 2004. es, Esa es la primera edición. y es la primera edición. Y esa es Vean, la tercera. esta está aquí. Ajá. Entonces, no tengo de la segunda, pero sí tengo una. Esta es en español. Tengo, creo que la segunda es en inglés, que tengo ese libro en inglés, que para mi hija, que como para ella habla más inglés, se lo dio, y esta que ya es la más reciente. Ujú. Perfecto. Entonces, eh, bueno, Glenda, ¿cómo se lee el libro? ¿Se agotan las ediciones? ¿Qué interés despierta? ¿Qué sabes sobre eso? yo lo que sé que el esposo de la doctora está escribiendo un libro, pero es acerca de la vida de la doctora, y está entrevistando a personas que la conocieron. Entonces, él también da clases en la universidad donde la doctora estudiaba, así se conocieron, donde la doctora trabajaba, y ese es su proyecto, como dejar no solo como el lado académico o profesional de la doctora, sino más bien en el lado humano. Entonces él está viajando y conociendo a las personas que la rodearon y que puedan contarnos anécdotas de ella. Entonces va a ser una manera bonita de conocer a Rina como mujer, como madre, como amiga, como compañera, más que como académica. Eh, ¿Y qué te comenta sobre las ediciones? ¿Se eh, venden, se agotan? Fíjese que él está como bastante sensible con el tema de todo lo que se relaciona a ella. Eh,
pero yo, por ejemplo, él me donó unos y eso es lo que estaba haciendo, como pasando unos libros hablando de este libro, porque honestamente, hoy en mayo, que es un mes tan especial, este, no quiero que ella pase desapercibido. Es decir, para mí me interesa como no dejar olvidar quién fue ella, sino como mantenerla siempre vigente. Entonces, no sé qué irá a pasar. Lo que yo sé es que, por ejemplo, él me dijo que me va a donar unos libros de donde ella utilizaba para sacar sus clases. Yo tengo años desde que mi hija, ¿se acuerda cuando iban a llegar y que hicimos la exposición en el consulado de El Salvador en Boston? Que he querido crear un club de lectura, pero que la gente tenga un sitio físico donde estar y que hayan libros y que la gente puede ir y sentarse y leer un buen libro. Y si no tiene dinero, no hay problema, puede leerlo ahí, ¿verdad? Entonces, ayer estaba pensando cuando me dijo eso él, que tal vez debería de atreverme a soñar en dónde tener ese sitio, porque yo tengo muchos libros de escritores salvadoreños que recuperé porque lo traje y mi idea era que el consulado tuviese una sección que mientras la gente espera que le den los documentos pueda leer o algo así, pero mi idea no tuvo eco, por eso fundo la organización Gema Latina, pero en cuanto a lectura, como que no tenemos personas que estén acostumbradas a leer, por tal razón no hay un apoyo para poder uno como dedicarse a ejercer eso. En estos momentos voy a seguir tocando puertas a ver si podemos poner en algún sitio todos estos libros para que la gente pueda tener acceso a ellos. Glenda, pero la pregunta del doctor Y Ricardo, no, en cuanto ah, a esto, no las sé, moveré ediciones, el o 2 sea, de por ejemplo, junio. la tercera edición, ¿cuándo se termina y cuándo saldría la cuarta edición, por decir algo? Es que no sé si él va a sacar una cuarta edición. Él lo que está es, tengo estos libros, donó, vean cómo conserva la memoria. Él no está diciendo de que va a sacar una nueva edición de él, al menos por el momento. Sí, A No ver, tenemos, lo que está es entregarlo a lugares en donde los puedan utilizar. Eso es. Así es que en este momento no puedo darle una respuesta de que va a haber otra edición porque no he preguntado y no me gustaría mentir. pero Ok. si llegó a la tercera edición ya, quiere decir que el libro está despertando mucho interés, porque hay exacto. libros que no pasan de la primera edición. Y No, eso es exactamente lo que yo pienso que va a provocar este libro. Es un libro que todo el mundo va a querer leer en cuanto sepa que existe. Porque si hay un libro que penetra en la vida y en la obra de Elena Garro, pues es el libro de la doctora Toruño. me encanta también la idea de que aquí son dos profesionales, dos mujeres que tienen una amistad, como usted decía, que van sacando de a poco lo que está viviendo, que uno no se atreve a contarle a cualquier persona y que ahí no hay separación de países, o sea, el arte es arte, ¿ve? Y aquí no tenemos límites territoriales, entonces eso me gusta. A mí soy una persona que me encanta la amistad y siempre trato de conservarla. Entonces me parece que este fue un gran ejemplo de dos personas que fueron amigas. Sí, es un tributo a la amistad también, Ujú, sí. un tributo a la amistad. Y en sí siento que a veces dice, ¿cómo me pudo pasar esto a mí? No me di cuenta, no vi esas señales, no vi esas banderitas rojas. Este, o sea, lo importante es poder salir de esa situación. Y ella lo demostró, a pesar de que tenía una hija, lo hizo, ¿verdad? Además Glenda, tuvo otro Hola, gran amor Glenda. célebre, Oh, ¿no? perdón. ¿Sí, mande? Tuvo es otro que gran amor. Sí, claro. Sí, ella tuvo otro amor.
Sí, sí, Y sí, La muy célebre. vicecónsul de ahí, Honduras ahí, dice que se puede, oh, perdón, Sí, que se algo. puede presentar en el consulado hondureño y abre las puertas ahí, entonces ya es un momento de ir entrando, ¿verdad? Yo también estoy gestionando, voy a comenzar desde Dallas, estamos gestionando para que también se abra, porque ahí hay un vicecónsul que es muy amante del arte, un licenciado, y estamos gestionando con la vicecónsul de diáspora para que todos los consulados tengan un estante con libros de escritores salvadoreños. Entonces yo creo que se van a ir abriendo puertas poco a poco y ahorita tenemos el ejemplo acá de la vicecónsul de Honduras también, que quiere también que se presente esto, así que ahí va Glenda la guía. ahí vamos, ¿no? Y sabes una cosa, Glenda, Mande. a nivel de historia, por ejemplo, yo sé que las primeras ediciones son tesoros y tuve un Me gran amigo cuidaré. Y le voy cuando, a buscar cuando posiblemente vine, tenía la segunda. cuando vine por primera vez aquí a Estados Unidos, tuve la fortuna de conocer a un americano que había vivido 30 años en Latinoamérica y su gran pasión era comprar primeras ediciones de libros en español. Sí. O sea, tuvo un gran volumen de libros, como por ejemplo La Araucaria, La Vorágine, Cien años de soledad, primeras ediciones. Y él las compraba porque ese fue como su hobby. Cuando yo lo conocí, acababa de vender esas primeras ediciones a la Universidad de Carolina del Norte. Sí, Y la universidad puso un salón especial para libros en español, primera edición. sí, Wow. sí, sí. Es algo que uno debe conocer, esas historias, para saber que tiene unos tesoros ahí y que de Sí, pronto más claro. adelante, y la sala en la Universidad de Carolina del Norte tiene el nombre de Mr. Flatum. Ok. Me De gustaría. este bibliófilo, podríamos decir, ¿verdad? De esta Sí, persona que amaba los libros, pero también los adquiría y los coleccionaba. y los coleccionaba, sí. Sí, es muy importante un coleccionista de libros. Genial. Entonces, sí. Doctor, una pregunta en cuanto a su experiencia. ¿Usted ha conocido de alguien que después de muerto de acuerdo, que se haya comprobado algún plagio y le hayan quitado algún premio o haya pasado algo parecido? Ya es muy difícil, ¿no? Cuando se mueren. Ya muerto no, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, sí. Y además hasta cuando se lo comprueban es muy difícil. Ya, pues ya se lo gastó, ¿no? Sí, cierto. Me Ya no. parece cruel, ya muerto, que descanse en paz, no sé, eso. No, Me no, gustaría, pero sí yo creo que es muy importante, por ejemplo, en el caso de Octavio Paz, que también se iluminen estas zonas oscuras, ¿no? Exacto. Sobre todo para los jóvenes escritores, porque a veces, no sé, es como Stalin, ¿no? O sea, llegan a ser figuras de bronce, los, los seres que parece que no tienen ningún defecto, que parece que son dioses. Es más, casi dicen, quítate que yo me voy a poner allí en el Olimpo, ¿no? Quítate, Zeus. Hay mucha gente muy lambiscona, además, que se la pasa alabándolo y alabándolo, ¿sí? Y ya cuando uno lo lee, pues, por ejemplo, yo digo, bueno, de joven no era mejor Villaurrutia como poeta, era mejor Owen, Mm. ¿sí? No le llegaban en los talones a Villaurrutia, Octavio Paz. Y luego al surrealismo se acerca muy tarde, ya muy tarde. Ya había pasado César Moro, un peruano que vino a México, e hizo maravillas y Octavio Paz ni lo pela. Cuando expone Remedios Varo y Leonora Carrington y Frida Kahlo en la exposición surrealista de 1940,
Octavio Paz ya estaba grande, ya tendría veintitantos años. No menciona para nada ese momento emblemático del surrealismo. Ahí surge Frida, ahí surge Leonora Carrington, figuras surrealistas, mujeres de una enorme belleza estética. Y luego también, les digo, y hay gente que no ve eso, lo ve como un semidios y eso es muy malo para los jóvenes porque entonces dicen, bueno, pues si ya le escribió todo, yo ya que puedo escribir. Y no, hay que Mm. irles enseñando también que la escritura son procesos y que él era un ser humano con defectos, virtudes y tesón, eso sí, y que si él lo logró, pues otro ser humano también puede llegar a ser un gran escritor. Los caminos de la escritura no son cerrados, son caminos prácticamente abiertos, ¿no? Y ojalá hubiera no uno nada más, sino muchos Octavio Paz, creo que los hay en toda América Latina, porque si hay un continente con talento, con muchas esperanzas y con mucho futuro, pues somos nosotros, ¿no? Hasta los europeos nos admiran por eso. Quisiera cederle la palabra a la licenciada Edna López para darle las gracias antes que nada por estar apoyando esto y también por su ofrecimiento. ¿Gusta hablar un momentito, Liz Janet o Edna? Creo que no nos escucha. Bueno, pero Me Bien, disculpo, me bien. ajá, disculpo. Hola, es que hola, tenía mi micrófono apagado. Buenas tardes, ¿cómo están? muy bien, gracias. Es un honor estar aquí con ustedes y escucharles y aprender un poquito de muchos lectores, de muchos escritores que no conocía y unos que así de lo largo he oído, no he leído muchos porque he vivido aquí mucho tiempo y como me da un poquito de pena, pero con ustedes, que no he estado más empapada con Estados Unidos y me vine ya hace muchísimos años y ahora que me volví a enamorar de todo esto, de la cultura, de la literatura. Gracias por hacer parte de nuestra cultura y por prácticamente añadir todo eso a nuestras comunidades. Entonces estoy muy interesada en traerlo a nuestros consulados de Honduras precisamente para que mucha gente como yo, ¿verdad? Que se vino hace muchísimos años, se olvida o no estuvo expuesta al material por una u otra razón, pero que creo que es muy importante que nos volvamos a empapar de nuestras raíces. Sí. Entonces, pues a ver, les voy a abrir las puertas dentro de lo que a mí concierne y ya estamos a la orden. Muchísimas Muchas gracias. Glenda, yo te invito, de pronto podemos leer en la página 36 y 37 que estábamos hablando de que si tuvo otro amor, Elena. Entonces es también sobre el escritor, pues el gran amor que tuvo Elena, que también es Adolfo Boy Cáceres. Bioy Entonces de pronto, Casares era amigo de Borges, ¿eh? Gran Wow, amigo de Borges. ok. Y también un escritor palabras que mereció mayores. Nobel. Ella no tiene el libro todavía, pero se lo vamos a hacer llegar. Mm. Entonces, si quieres, Glenda, puedes, no sé, de pronto el párrafo de la página 37 sobre el poema que escribe y otros poemas, o sea, hay dos poemas ahí. Ah, entre ellos está amor, miro tu Ujú. rostro, su dorada geografía, las pendientes, los minúsculos ríos, navego sin parar por ellos. Voy de viaje, hermana, voy al país abierto, navegable, del rostro de mi amado.
París, 1950. Wow. Wow. O sea, no hay macho que no se lleve su merecido también. Ella esta del muro. El muro, sí. Podría vivir 1000 años, Señor, y no vería lo que hay detrás del alto muro de su frente. En 1000 años no vería sus tesoros distintos a cualquier tesoro. Wow. 1000 años. Y sí, sigue la siguiente página. Déjeme ver. Y él también la amó a ella. Ahí sí fue amor correspondido, ¿verdad? Su muro es alto y esconde la puerta por la que usted se escapa. El hilito de araña que conduce al país suyo, infranqueable, ese hilo que de pronto aparece para partir el diálogo que sostiene conmigo, y lo columpia y se lo lleva. ¿A qué mar? ¿A qué montaña? ¿A qué palabra suelta? Y lo único que le queda de mí es esa sombra luminosa que no soy yo, pues ya me quedo afuera, porque su muro es tan alto, Señor, que 1000 años no me bastarán. Y usted también está fuera del mío, pues hay dos muros, Señor, dos muros. Wow. Pero es que estas relaciones fueron tan estrictas porque ellos tenían pareja. O sea, y al final ella no logró divorciarse, ¿verdad, doctor? No, no Siempre sé fue la eso. esposa de Octavio Paz, aunque cada uno haya tenido relaciones con otras personas, nunca se divorciaron. Así entendí yo en el libro, ¿verdad? Ahí no sé cómo Sí, está no, la no hubo divorcio según el libro. situación. Según dice este libro, no. Se siguieron casados, ¿sí? Ajá, Y Sí, luego porque también está la hija. ella iba, Tuvieron una hija brillante también, como ujú, escritora. ¿Sí? También ella valdría la pena leerla un día, ¿no? sí, A Elena Paz, ujú. que también escribe poemas muy, muy buenos. Pe- Yo creo que es una gran poeta. Ajá. Yo fui subrayando en la obra, porque no, por eso me encantan los libros, porque puedo subrayar el sentir el olor al libro, es diferente. Yo he aprendido a leer en la computadora, pero nada tan bonito como tener un libro. Pero estas nuevas generaciones ya casi todo es por la computadora o el teléfono. ujú, Que la vida de ella realmente se convierte en algo literario. O sea, ella habla hasta con los personajes que tienen en los libros. Es bien fácil identificar quién es el esposo, quién es la suegra, quién es todo. O sea, que su vida en sí fue algo que ella fue como base para poder escribir lo que estaba viviendo. ujú, sí, Realmente lo ideal fuese que la mayoría lo leyera y poder disfrutar más la obra, porque como compartir lo que a mí a veces me sacude, tal vez a otra persona no le sacude. Eso es lo importante de las obras literarias, que es plurisignificativa. Entonces, cuando compartimos, se hace más bonito sí. la lectura. Pero, Brenda, para tu respuesta de lo del divorcio con Octavio Paz y Elena Garro, en la Ujú. página 53, a ella, la doctora Toruño le pregunta, ¿cuál es la fecha exacta de tu divorcio o al menos el año? Pues no he encontrado en ninguna biografía tuya ni de Octavio Paz la fecha de tu divorcio. Entonces Elena Garro dice, ni la encontrarás porque no estamos divorciados, porque nos casamos por sociedad de bienes mancomunados y nunca he recibido un comunicado oficial anunciándome la disolución de nuestro matrimonio. Y Octavio Paz murió y no encontraron
ningún pues documento de divorcio. Sí, habría que preguntar a los biógrafos, porque de nuevo ese Octavio Paz era como un listillo del régimen, ¿no? Como un listillo que sabía muy bien, conocía muy bien el medio mexicano y sus triquiñuelas y sus corruptelas, ¿no? Y, por ejemplo, hay quienes le cuestionan cuando renunció Sí. con la represión de Díaz Ordaz a la embajada de la India, pues que a todos nos pareció un gesto estupendo, porque fue una barbarie lo que pasó en México en el 68 con Díaz Ordaz, y el hecho de que renunciara Octavio Paz, pues nos pareció un acto heroico y valiente, pero después ya escarbándole, algunos biógrafos dicen, no, 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 no renunció, se puso como en suspenso, y entonces siguió cobrando, sí, ay, y es que así se los gastaba Octavio Paz. Entonces ya recordé, Grenda, creo que parece que a ella nunca le notificaron el divorcio, y parece que Octavio Paz se fue algo así como se van a casar a Las Vegas, allá en Estados Unidos, ¿sí? Se fue aprovechando una Ajá. especie de divorcio express que había en Juárez, en la frontera, en Ciudad Juárez, y parece que por ahí obtuvo un papel, ¿sí? Pero sin notificarle a ella, ni que ella firmara, ni estuviera de acuerdo, y ese era el divorcio de Octavio Paz. Ajá. Página 55, Claro, con ¿no? eso le permitió a él, pues, hacer algunas triquiñuelas, legales, ¿no? Y sobre todo, pues, evadir sus responsabilidades domésticas. Ajá. Acuérdense que en México apenas es muy nuevo eso del child support y eso de Ajá. hacerse cargo de la... Aquí era el país de Juan Charrasqueado, ¿sí? O sea, aquí era el país de pues no sé, de ese hombre desobligado, borracho, parrandero y jugador que dejaba hijos por donde quiera. Eso no es nada más una canción popular, folclórica. Es una cuestión también muy arraigada en la psicología, sobre todo de ese México que queremos dejar atrás, de ese México patriarcal, de ese México antidemocrático, que, cómo nos está costando trabajo sacudirnos, ¿no? Ese México, pues del PRI y del PAN, que hacían lo que querían en este país, para desgracia de la falta de oportunidades de muchos mexicanos. Entonces Octavio Paz era un hombre del sistema, no nos hagamos, era un diplomático, se hizo en ese sistema y pues se sabía todas las triquiñuelas posibles que permite o que permitía ese sistema, ¿no? Que lo permite todavía. Pues sí, pues se divorció de a mentiritas, se divorció en Las Vegas, ¿no? Lo contrario de que uno se casa en Las Vegas, rapidito. Eso se Aquí está divorció. diciendo aquí todo me sucede al revés, dice Elena Garro, en la 52. En su ensayo autobiográfico dice, entrecomillado, a mí me ha ocurrido todo al revés. Narra sobre su divorcio al solucionar la renovación de su pasaporte y no en el 72. Pero como usted dice, no fue así, llegó siempre casi mal. Ahora, Pero deberíamos de buscar más de eso. Sí, ahora, los de letras libres, los seguidores a ciegas de Octavio Paz, pues te van a decir que sí se divorció y que ese papel es legal y etcétera, etcétera. O sea, son puntos de vista también, ¿sí? ujú. Son perspectivas, son lecturas. Pero eso es lo bueno en la literatura, que no hay una sola versión en realidad, ¿sí? Cada lector va trazando su propia versión y su propia lectura del autor, de Elena, de Paz, de la relación entre ambos. De la hija, todo lo que le tocó vivir, porque no solo es lo que sufren los padres, sino que ahí uno se lleva arrastrado a los hijos. Entonces, Pues sí, también. dura. Mm, no sé si
¿Alguien quisiera agregar algo más? ¿O qué opina usted, doctor? ¿Le gustaría hablarnos un poquito de lo que sería la próxima entrevista que tengamos o reunión con usted de su libro? No, sería estupendo si Nos da así tuvieran una uno de los... probadita, así como en el cine que uno ve un pedacito de la película. Yo les Lo deja propondría que picadito. habláramos de dos libros, de uno de los dos libros últimos que he escrito. Sí. Ujú. Uno, por el centenario del surrealismo, pues está la antología de poesía surrealista en México, ¿sí? Donde hasta Octavio Paz, por cierto, ¿eh? Está Leonora Carrington, Remedios Varo, Frida Kahlo, Javier Villaurrutia, y es como una ventana a qué pasó con el surrealismo en México, sobre todo cuando se vienen de París huyendo de los nazis a México y a Nueva York, la mayor parte de los surrealistas. Ese libro me gustaría mucho platicarlo con ustedes, si es posible. O también podríamos platicar del libro de las maravillas del Nuevo Mundo, que es un libro de lector que yo fui construyendo pues desde que estaba allá en Boston. Yo creo que te lo platiqué, Glenda, ¿sí? Que es cómo veían los primeros hombres del descubrimiento de América a América, ¿sí? ¿Por qué inventan que en California había una ciudad de oro? ¿O por qué dicen que en Miami estaba la fuente de la juventud? ¿O por qué andan buscando el dorado en Colombia, en Venezuela, una ciudad llena de oro? Todas estas cosas fantásticas, ¿de dónde vienen? Y ahí lo digo y lo pongo en mi libro. Quizás es el libro que yo les propondría que leyéramos, ¿sí? Correcto. El libro de las maravillas del Nuevo Mundo, y lo pueden conseguir en Amazon. Ahí está editado ahí en Estados Unidos, en inglés y en español. Pero claro, nosotros lo leemos en español. Sí, yo tengo ese libro, pero de todas maneras voy a poner el nombre y la fotografía del libro para las personas que quieran adquirirlo. Y yo encantado de platicar de ese libro. O sea, Sí. es un libro que yo quiero mucho, es mi hijito mayor. Pero Sí, se oye muy interesante. Me gusta el sí, sí. título. Y además, como usted es colombiana, va a haber muchas cosas ahí. Guatavita, El El Dorado, ese rey dorado, que se sí. llenaba de oro. El Sí, Zipa que sí, era el que se bañaba de oro. Ujú. sí, 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 ahí está, ahí está. O también la ciudad de los Césares para los argentinos, una ciudad templaria antes de Cristóbal Colón, que allí viene, o estos personajes extrañísimos como sirenas, gigantes, hombres de dos cabezas, muchas cosas raras que se imaginan, como no conocían América, los conquistadores cuando llegan se imaginan que van a encontrar todo ese mundo fantástico. Entonces, para mí, antes de García Márquez, ese es el primer libro de realismo mágico o de lo real maravilloso que se escribe en América. Y se escribió 300, 400 años antes de que esto se volviera la moda del boom, ¿no? Ah, Entonces yo les propondría ese libro, sí, y yo encantado de platicar con Claro que ustedes, sí. si lo leen y nos reunimos en esta cosa ya tan bonita que es un círculo de lectura a distancia, ¿no? Y además multinacional. eso lo Sí, hace Honduras, famoso sí, todavía. Lindo, México, El lindo, Salvador, lindo. El Colombia. Salvador, Colombia y sí, que se nos agregan todo. más países. O sea, eso no hay Sí, aquí exacto. Si discriminación. no, yo lo pongo hasta en mi página del Centro de Estudios Surrealistas, que ya llegamos a 17,000 seguidores y que tiene sobre todo mucha difusión en Europa, ¿sí? En Francia, en Bélgica, en España, en Alemania, ¿sí? Y Perfecto. ojalá hubiera lectores también que se integraran del otro lado del mundo, ¿eh?
No, yo encantado, Glenda, yo encantado. Les comparto su página de Facebook a todas y también podemos seguirlo a usted ahí, ¿verdad? Pero sobre todo, tómale una foto a la portada del ¿Del libro? libro de las maravillas del Nuevo Mundo. Déjame ver. ¿Cómo hacemos para tomarnos una foto todas? Sarela, nos podríamos tomar una foto todos ahora para que, como de recuerdo, de memoria. Sí. Ya, dame un minutito. ¿Cómo hacemos para Yo voy a ver? salir oscura, pero Mira, bueno. no sé si se vea. Podrían apoyar. Yo Esta es tengo la ese libro. portada. Ujú. Sí. Nobody hear you? Sí. El libro de las maravillas del Nuevo Mundo o la imaginería renacentista en el descubrimiento de América. Sí, es un libro que yo quiero mucho y que creo que les va a gustar. Por lo que nos A cuentan. mí me gustó mucho hacerlo. Nosotros Vamos a tomarnos una foto. Gracias, por ¿Puede favor, poner el pongan la libro? cámara para podernos Eso. tomar la foto. Un poquito más hacia el lado de la cabecita suya, doctor. Para el otro lado. Se lo Para tapan, el otro ¿no? lado, para no taparlo. Eso, ahí, perfecto. 1, 2 y 3, ya. Ya, a ver cómo salió. A ver, loco, Todo esto se imaginaban que había en América. Los primeros descubridores. Sí. A propósito puse esta portada. Está bien bonita. Y Glenda, si quieres poner el libro de la doctora de la doctora con las dos versiones, Ujú. si se puede. Después en la Eso, así, ahí, así está perfecto. 1, 2 y 3. Seichi. Está. Listo, quedó muy bien. no me queda más que Trabajando. agradecerles a todos por estar aquí y es una manera bien bonita de encontrarnos, de disfrutar de los libros y hacer todavía mucho más ameno el libro y descubrir cosas que a mí me interesaron, que a otras personas le interesaron, entonces siento que eso es fantástico. No, además les va a gustar. Sí, y me gustaría mucho que cada quien dijera, mira, esto es de Colombia, esto es de El Salvador, esto es de... Porque ahí vienen de todo el continente, vienen cosas. Que vayamos identificando lo nuestro en su libro, ¿verdad? Pues sí, como sus abuelos también les hablaban de eso, o sus abuelas. Esa es la tarea que les Entonces va a doy. ser algo divertido porque va a ser recordar las anécdotas de nuestras personas. Sí, en buena medida sí. Bueno, Sí. ¿y cuándo sería ese día? Esa es la pregunta. Pues ¿Cuándo? ustedes pongan fecha. Sí. ¿Cuántas ¿Para cuándo hojas creen tiene que el tienen libro? leído ese libro? ¿Cuántas ¿Cuándo? páginas tiene el libro, doctor? No, el libro tiene 150 páginas. Ah, bueno, Sí. es cortico. ¿Y cuántos capítulos tiene? No, está escrito como una novela con La novela. puros fragmentos de cronistas de Indias. ¿Sí? Ajá, ok. Hernán Cortés, Colón, todos estos. Ellos hablan ahí. Van a ver, lo hice como una polifonía, como una novela, que ellos mismos contaran la novela. Sí. Ok, Que debe ellos ser mismos muy contaran la interesante. historia. Les va a gustar, Ya me lo quiero leer. Gracias. Doctor Juan, ¿usted qué fecha No, le ustedes gustaría? pongan la fecha de 15 días, un mes, lo que crean que el tiempo que crean que pueden tener el libro y hacer una plática. Bueno. Ajá. Lo podemos buscar en Amazon, ¿verdad? Me dijo. Sí, ahí está en Amazon. Además, a ustedes les llega más pronto, porque está editado allí en Estados Unidos. Sí. Llega. Si lo imprime, ya les llega pasado mañana. Así es. También Sarela nos quería hablar, después de que leamos el libro del doctor, sobre lo de inteligencia artificial, que está trabajando en su conferencia en eso,
Entonces, Sí. Y si tengo un no libro son muy sobre novelas, interesante. podemos hablar de... Muy bien. Tengo un libro que de pronto lo puedo compartir porque es del Banco Interamericano de Desarrollo sobre quién le tiene miedo a la inteligencia artificial. Entonces, Ok. es muy ameno, o sea, la forma como está escrito. Entonces, lo podemos compartir y sobre ese Y podemos platicar trabajar. también sobre Ujú. esto, ¿verdad? Fíjense, literatura e inteligencia artificial. ¿Sí? Y Claro. ahora los escritores están usando eso. Claro. Claro que Ah, sí, claro que sí, están trabajando en eso y como digo yo, y es para usar inteligencia aumentada. pues La sí, inteligencia aumentada arranca cuando a través de Gary Kasparov, que fue vencido por Big por Blue, que es la el máquina de la ajedrecista. IBM, entonces los ajedrecistas empezaron a trabajar o sea, hacer las partidas utilizando la La inteligencia. computadora para que hiciera unas estrategias diferentes a las de ellos. Y Sí, sí, sí. entonces, asociados con la computadora, pudieron, no, o sea, ellos no fueron vencidos por la computadora. Entonces, Ok, a eso se le llama inteligencia aumentada. Entonces, la idea perfecto. es que las personas utilicen la inteligencia artificial para aumentar la inteligencia humana y poder sacar algo mucho mejor. Muy bien. Sí, está bonito porque es el diálogo del hombre y la máquina, ¿no? El Totalmente. complemento. Pero todavía el test de Turing no pasa. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿Quieres saludarlos? ¡ay, esa niña preciosa! ¿Cómo está? Salúdalos. Hola. ¿Eh? Qué Bueno, pues muchas gracias. Mi, hermoso. mi consejera literaria. Sí. Oh, Dios mío, aquí tenemos a la futura escritora, artista. Qué bueno, Por Bueno, ahora es la musa. hermoso. buenas Sí. noches. Que bueno, sí, tengan muchas bonito Chao, gracias feliz día. y que noche. pasen buena Gracias a noche. todos por su Buenas tiempo. noches. Seguimos en Muchas contacto. gracias. Claro que Bueno, sí. Gracias. no, a ustedes. Un abrazo. Cuídense Gracias a mucho, mucho. ustedes. Feliz tarde. Un Muchas abrazo, gracias. muchos besos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Muchas Feliz gracias. Muchas Gracias gracias a por la usted. invitación. Que Gracias, descansen. cariño. mucho. Buenas noches. Gracias por la Muchas invitación. gracias. Gracias, a la orden. Se apaga esto. ¿Así? Gracias, María Fernanda. Gracias. Adiós. Con mucho gusto. Me invita nuevamente. Por supuesto. Gracias. Quedo atenta. Bueno, gracias. Bendiciones. Carelita, feliz noche.